para todos. Recién acabo de terminar una audiencia en tiempo inhábil, ¿sí? Así que fíjense cómo estamos. Somos poquitos hoy. Perdón que voy a tomar un poquito de agua. Bueno, ahí terminamos de que se vayan uniendo. Ustedes me dicen cuándo arranco. Bueno, nadie me dice nada. Bueno, vamos a arrancar. ¿Sí? Segunda parte de este cuatrimestre, consideraciones cortitas y rápidas para tener en cuenta que seguramente es algo que les interesa. En general, segundo parcial de elementos y de teoría general del proceso es oral. La verdad es que nunca tuvimos tantos alumnos como este cuatrimestre, ¿sí? Muchos alumnos de teoría, les corregí yo, me pueden agradecer, y muchos alumnos de elementos. Por lo que estuve viendo yo del recuperatorio, bastante bien, hicieron un buen trabajo comunitario, así que vamos a hacer muchos en el oral. No sé todavía cómo se va a desarrollar. Ahí veo un dedo que me da mucha impresión, Cristina. Ah, no. Ah, estás en el auto. Cuidado a ver si tenemos un accidente. Bueno, va a ser oral, ¿sí? Siempre fue oral. No sabemos exactamente cómo lo tomaremos este cuatrimestre, pero tengan en cuenta eso, ¿sí? Se toma por una plataforma que se llama Webex, que es horrible, tiene un poco de delay, pero bueno, todos nos acostumbramos, salvo alguna modificación va a ser de esa manera, ¿sí? Segunda parte más compleja y de más contenido, arrancamos con la unidad número 7, nosotros vamos a empezar con la unidad número 8. Conmigo van a ver principios procesales, modos anormales de terminación del proceso y prueba, ¿sí? El miércoles verán con el doctor Verdi qué temas van a estar a cargo de él y el viernes con la doctora Villegas qué temas van a estar a cargo de la doctora Villegas. Seguramente el viernes va a haber revisión de los recuperatorios, ¿sí? Así que después les informamos cómo se va a desarrollar esa actividad. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Nada? ¿Seguimos? Bien. Vamos a arrancar. ¿Se me escucha? ¿Se escuchó? Bien, mi nombre es Victoria, tengo la cámara apagada igualmente. No hay problema. Quería preguntarle, no recuerdo cuándo fue, creo que el viernes pasado, rendí el primer parcial y nada, la realidad es que creo que me fue bien, pero en el caso de que debamos rendir recuperatorios, ¿saben qué fecha va a ser eso? Perdóname, no te escucho. Creo haberte escuchado. A ver, dos situaciones extraordinarias. Hay quienes rindieron por primera vez el recuperatorio, pero porque tuvieron algún problema de conectividad, ¿sí? Que no son todos. Aquellos que no se presentaron a rendir el parcial porque no se conectaron, es el recuperatorio, ¿sí? No sé No. Mi situación fue que yo me conecté al campus en la fecha de primer parcial y nunca se me habilitó. Y digamos, pasaron mi nombre a una lista, se le avisó al titular de cátedra y demás, y mi primer parcial fue en fecha de recuperatoria. Está bien, no te puedo creo que eso se entendió. Bueno, listo, no solamente quería saber en esa situación cuándo sería el recuperatorio en el caso de que deba los hacerlo, recuperatorios pero son si no lo exclusivamente para los que no tuvieron el tiempo completo, ¿sí? No recuerdo a nadie que no se le haya habilitado en ningún momento, por eso no te puedo confirmar, no tengo la lista en este momento. Si fuera ese el caso, más allá de lo que te diga el centro de estudiantes, hay que confirmarlo con el titular, ¿sí? Bueno, entonces le enviaré un correo a él. Gracias. ¿Cómo? Que ante cualquier duda le enviaré un correo a él. Perfecto, me parece perfecto. En ese caso, el recuperatorio va a ser el próximo, no este viernes que va a ser la revisión, sino el próximo viernes, como siempre, una semana después de los parciales, ¿sí? Y solo van a rendir las poquitas personas que tuvieron problemas de conectividad. Para algunos va a ser su recuperatorio final, ¿sí? Doctora. Sí. A mí una vez me pasó, cuando pasa eso de que estás, o sea, por rendir y no aparece el parcial, tenés que salir del sistema y volver a ingresar y ahí sí aparece. Yo a gente que le pasaba eso le decía, salgan del sistema y vuelvan a entrar y les aparecía. Sí, la verdad es que los problemas de sistema se corroboraron con sistemas y hay determinados alumnos que no son muchos,
que estuvieron autorizados a rendir de manera original. La realidad es que el que no se presentó al parcial está rindiendo un recuperatorio como cualquier otro, ¿sí? Solo aquellos alumnos que Sistemas verificó que intentaron ingresar y no pudieron, van a tomarse como primer parcial el recuperatorio, pero son muy poquitos, ¿eh? Y no son los que les dice el centro de estudiantes, sino los que autorizó el titular de la cátedra, ¿sí? También hubo alumnos que tuvieron problemas e ingresaron a un parcial que no les correspondía, sin perjuicio de que había un cartel enorme que decía Teoría General del Proceso y Elementos de Actuación Profesional, que tampoco se ha resuelto al respecto, ¿sí? Tampoco todavía resolvió el titular qué va a hacer con ellos. Somos todos grandes, ¿sí? Si me corresponde a mí resolver, se imaginan lo que resolvería, pero no soy yo la que resuelve. Resuelve el doctor Basso, que es muy bueno, ¿sí? Pero no lo sé, todavía no nos contestó al respecto de los 2 alumnos que ingresaron a un parcial equivocado. ¿Está? Bien, lo único que nos interesa a todos, a los 86 que están presentes, es que el viernes tienen que estar atentos a ver en qué horario comienza la clase o si la clase se suspende por revisión de parcial, ¿sí? Después seguimos adelante. Pueden seguir presenciando las clases aún no habiendo aprobado el parcial para eventualmente dar la materia libre si consideraran así pertinente o cursarla el cuatrimestre que viene, aún no sabemos en qué modalidad, ¿sí? Retomando la clase entonces, conmigo los lunes van a ver principios procesales. Profe, de la unidad 8 solo hay un módulo de material, ¿va a subir más? No, no vamos a subir más, es ampliamente suficiente, de hecho tiene 37 hojas, 37 carillas el material, si yo le llego a subir más, me van a matar, ¿sí? Estudien lo que hay, que bastante le lleva, ¿sí? El material de principios está, a ver, está bastante completo, sumamente completo, pero además ustedes tienen textos, chicos, no necesitan que nosotros les subamos material todo el tiempo. Entre los textos y el material que hay, están más que completos, ¿sí? Si quieren más material en elementos, no me quiero imaginar cuando rindan obligaciones o reales, se van a volver locos, ¿sí? Apréndanse bien lo que hay, no necesitan más que esto, y de principios está sumamente completo, ¿sí? Y hay material de todas las unidades. La única unidad que está un poquito débil de material, porque es muy práctica, es la de prueba. Todas las demás tienen, al menos de las que doy yo, tienen material en todas, ¿sí? Y de principio vamos a hacer un trabajo práctico también porque tienen que entenderlo, ¿sí? Bien, principios, modos anormales de determinación del proceso y prueba, son 3 temas largos, complejos, todos se preguntan en el parcial, ¿sí? Bien, vamos a arrancar con principios. ¿Alguna otra pregunta de este contenido que no sea del parcial y el recuperatorio? ¿Nada? Bien. Arranquen a estudiar porque estos temas son complicados, ¿sí? No van a llegar si no. Y el parcial, si bien es a fin de diciembre, a mediados de diciembre, vamos a estar muy jugados con los tiempos. Bien, arrancamos con principios procesales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con el tema de los principios procesales? Que puede llegar a generarnos las mismas confusiones que las fuentes, ¿sí? A ver que tengo una pregunta en el chat. Agostina, esto es un tema muy importante. Cierta creencia popular dice que algunas comisiones de elementos toman toda la materia en el oral, ¿sí? No tiene que ver con que alguna comisión sí o alguna comisión no tome toda la materia en el oral. Tiene que ver que a veces en el oral ustedes se meten en ciertos berenjenales que hacen que nos demos cuenta que no entendieron nada de la primera parte. Si nosotros le preguntamos algo relacionado, por ejemplo, pregunta que yo les voy a hacer, tomen nota porque si rinden conmigo yo se las voy a hacer. No van a entender ahora de qué hablamos, pero ténganla presente. Si ustedes interponen un recurso de apelación ante un tribunal de trabajo, ¿prospera? Los tribunales de trabajo, no vieron recursos, pero saben que los tribunales de trabajo, o al menos deberían saberlo, son órganos de instancia única, no tienen cámara de apelaciones. El recurso de apelación va a ser resuelto por un órgano superior al que se presenta el recurso, ¿sí? Entonces, yo les pregunto eso, y ustedes me dicen, en general yo les pregunto, ¿qué recursos se pueden interponer ante un tribunal de trabajo? Y me contestan, recurso de apelación,
yo me voy a dar cuenta que además de no saber recursos, no saben la primera parte, que es la composición del Departamento Judicial de Mar del Plata. ¿Se entiende? No es que le estemos tomando la primera parte, ¿sí? Es que no entendieron la primera parte si no me saben contestar. No les vamos a preguntar, bueno, decime fuentes del derecho procesal, díganme el concepto de derecho procesal. No, pero muchas cosas están concatenadas en la materia. ¿Tá? Esta es una pregunta de parcial. ¿Sí? Como la forma en la que se toman conocimiento de los juicios ejecutivos. Los procesos los van a ver y yo siempre pregunto lo mismo. O sea, si ustedes quieren preguntarle a sus compañeros de otros años, pregúntenle, porque siempre preguntamos más o menos lo mismo. ¿Sí? Es más fácil el oral, porque focalicemos en esto. A ver, nadie quiere que ustedes pierdan la materia. Eso, al menos acá no se da. No en esta comisión ni creo que en ningún elemento. Nosotros queremos que ustedes aprueben, pero también queremos que aprendan. ¿Sí? Y si no saben, uno lo nota, totalmente. ¿Tá? Tengan en cuenta, esto no me graben. No digan nada, que son muchos. Cuando son muchos, la realidad hace que no tengamos mucho tiempo para explayarnos con cada uno. Así que traten de ser puntuales y no errarle al principio, porque si no sonamos. Hay una teoría de la realidad, no podemos escapar a la realidad. Ya eran muchos, y en teoría quedaron muy poquitos en el recuperatorio. Y yo no les voy a corregir, así que están en un grave problema. Pero ya aprobaron muchos, hay un alto índice de aprobados este cuatrimestre. No Profe, sé una si, consulta. sí, no sé si estudiaron mucho o se copiaron bien. Lo voy a dejar a su criterio. Mariano. Sí, ¿cómo sería la modalidad por ahí del oral? ¿Arrancaríamos, digamos, nosotros exponiendo un tema o directamente ustedes nos preguntan, por ejemplo, unidad 8 o tal cosa, desarrollo? A ver, Porque nunca rendí oral. no, está buenísimo que me pregunten y me parece que tiene que ver qué es más importante que ustedes se pongan a estudiar principios, por Para más ir que lo pongan, yo armándome. me pongan cara fea. A ver, yo, si bien hace mucho que me recibí, hace 22 años, todavía no me olvidé cuando estaba del otro lado, no de la pantalla, porque en esa época no había ni computadora, pero teníamos la impresora de punto, imagínense. Pero no me olvidé, y a uno en realidad le importa saber cómo le van a tomar. El aula, en general, en la presencial se divide en 3, ¿sí? El doctor Verdi por un lado, la doctora Villegas por el otro y yo por el otro. El cuatrimestre pasado el aula se dividió en 2. El doctor Verdi, porque tomaba procesal a la tarde, tomó a la mañana, y nosotras tomamos en horario de clase, ¿sí? Y rindieron con el doctor Verdi mayormente aquellos que tenían problemas de horario y que necesitaban rendir a la mañana, o los que no tenían problemas de rendir a la mañana, ¿sí? No sé cómo van a dividir el aula este cuatrimestre, porque realmente son muchos. Nunca tuvimos tantos inscriptos y nunca tuvimos tantos aprobados, ¿sí? Pero les toma 1 o 2 docentes, va a estar el doctor Verdi solo, Marcela y yo seguramente juntas, o solas, no importa, y le hacemos preguntas directo, ¿sí? No es que ustedes desarrollan un tema. Y es más, les hago hincapié en esto, chicos, son tantos que no va a haber mucho tiempo para explayarse. El doctor Verdi se toma mucho tiempo para tomarle a cada uno. No se preocupen, no le tengan miedo, porque parece el más malo, es el más bueno de los 3. O no, Roselia, es bueno. Pero la verdad es que siendo tantos, no sé si vamos a tener tanto tiempo para explayarnos. Entonces, van a hacer preguntas puntuales, ¿sí? Cuando vemos que se empiezan a complicar, las preguntas se agudizan, ¿tá? Pero no tienen que preparar un tema, no hace falta que preparen un tema, ¿sí? Claro. Y por supuesto que la idea es que traten de contestar al menos una pregunta cortita de todas las unidades que componen esta segunda mitad, ¿sí? Hay unidades complejas como recursos y siempre, no sé por qué, cuando les decimos querés arrancar con un tema, siempre quieren arrancar con recursos y se complican la vida. Arranquen con un tema, si les llegamos a preguntar querés arrancar con algún tema, arranquen con un tema que estén convencidos de que lo saben bien, ¿sí? Porque ese sale rapidísimo y si la primera pregunta que le hacemos le erran, sonamos. ¿Está? Y también quiero practicar para rendir alguna libre. Está bueno. ¿Qué, Mariano? ¿Qué me decías? Perdóname, no te escuché, estaba ladrando mi... Que la experiencia del oral está bueno, a mí me sirve también a futuro pues, como para la carrera, obvio, porque tenemos que hablar. Y también para ver si me animo a rendir alguna libre, que todavía no probé. Me gustaría. Está buenísimo rendir libre porque te permite adelantar un montón de la carrera y como vos decís, nuestra carrera hoy,
La verdad, chicos, es que ante la pandemia y todo, se ha oralizado muchísimo el procedimiento. Si ustedes quieren ejercer en el ámbito civil y comercial, el proceso de justicia 2020 es netamente oral. ¿Sí? Esperen que yo voy a matar a mi perro, ¿eh? No es fácil. Si en realidad lo que quieren es hacer laboral, también tienen la audiencia de vista de causa. Penal es sumamente oral todo. ¿Sí? Entonces es importante que manejemos la oralidad. Lamentablemente en la facultad se maneja poquito. ¿Sí? Las prácticas son escritas, entonces está bueno. A ver, el mano a mano de la clase de Zoom es buenísimo. Que se animen a hablar en la clase de Zoom es una práctica también para el examen oral. La verdad que es bastante raro rendir oral por Zoom, sobre todo porque te dicen, mirá para adelante, ¿para dónde estás mirando? No corras la vista, para que no se copien esas cosas, es muy difícil. La verdad que esta no es la mejor manera para aprender en una carrera que no está preparada para ser virtual. ¿Sí? Hay carreras a distancia y los programas están preparados para eso. Nosotros estamos todos aprendiendo. ¿Sí? Bueno, seguimos. Yo tengo más horas de Zoom que de vuelo porque doy muchas capacitaciones para graduados, pero muchos docentes no les gusta esto y les ha costado habituarse igual que ustedes. ¿Sí? Tampoco es la modalidad de examinar la que tenemos, esto del verdadero o falso. A mí la verdad es que no me gusta, no me parece que yo pueda saber si ustedes aprendieron algo, pero es lo que es, chicos. Tratemos de habituarnos de la mejor manera posible. Lo que sí les pido, aprovechando este segundo cuatrimestre, el campus anda muy mal. A mí no me molesta para nada que me manden mails directos, me parece más rápido para contestárselos que el campus, ¿sí? De las dudas que tengan. En general priorizamos que le pregunten a cada profesor qué materia da, qué tema da, no materia, perdón, pero me pueden preguntar y me pueden mandar mails, que me es mucho más fácil que el campus que anda mal. ¿Sí? Bien, arrancamos con principios y se va a cortar en un ratito y reiniciamos con los mismos datos, ¿verdad? Bien. Vamos a los principios procesales. ¿Por qué les digo que es bastante similar al tema de las fuentes? Porque todos los derechos tienen principios. Pero nosotros vamos a hablar expresamente de la aplicación de los principios del derecho al derecho procesal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando empezamos a estudiar la materia dijimos que el derecho procesal tenía autonomía? Bueno, esa autonomía hace que tenga principios propios. Principios propios, y estos sí, de los cuales el juez no se puede apartar. ¿Por qué? Porque son los imperativos que guían el procedimiento. ¿Sí? Son directivas, no son sugerencias. En el caso de las fuentes, algunas podían ser utilizadas y otras no, fuentes obligatorias y no obligatorias. En el caso de los principios tenemos que entender que son directivas del cual el juez no puede apartarse. Y esas directivas son básicamente las que lo van a guiar en el proceso. ¿Sí? Lo que haga el juez, vamos a decir, esto tiene que ver con este principio. ¿Con qué principio tiene que ver esta actitud del juez? ¿A qué hace referencia que el juez actúe de esta manera? Y va a tener que ver con un principio procesal al cual el juez no se puede apartar. Y de acuerdo al tipo de proceso vamos a tener diferentes tipos de principios. ¿Sí? Entonces, la interpretación a la hora de cómo manejar el proceso va a tener que ver con qué principio aplica el juez. ¿Sí? No todos los procesos van a aplicar los mismos principios, por eso tenemos que aprenderlos. ¿Por qué? Porque el procedimiento, ustedes saben que nosotros tenemos los códigos de fondo y los códigos de forma. ¿Sí? Los códigos de forma me van a marcar los principios procesales que se aplican de acuerdo al ordenamiento jurídico que estemos estudiando. ¿Sí? ¿Estamos claros? Tengan en cuenta en esto sí que hay algunas cuestiones que se han modificado con el transcurso del tiempo. ¿Sí? Nos vamos a adelantar un poquito. Por ejemplo, el procedimiento civil y comercial era un procedimiento netamente en el que se realizaba todo por escrito. ¿Sí? Que eso deriva de un principio, que es el principio escritural. Lo vamos a estudiar después, no es necesario que ustedes lo analicen ahora ni lo copien. Pero ese principio se ha modificado, y se ha modificado mucho con el principio de justicia 2020, que es un principio que prioriza la oralidad, la inmediatez, ¿sí? La justicia se va ayornando, y muchas cuestiones se tuvieron que ayornar a partir de la pandemia.
¿sí? A partir de esta situación extraordinaria, tuvimos que modificar muchas cuestiones procesales, ¿sí? Antes iba el oficial y me tocaba el timbre y me dejaba una cédula de notificación, que van a verla en esta parte del cuatrimestre. Ahora me llega una notificación electrónica, no un mail. Me llega una notificación, un comunicado a una dirección de un portal de la Suprema Corte, ¿sí? Fíjense cómo se ha modificado todo de manera inmediata y rápida con la realidad, ¿sí? Bien. Una de las cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los principios procesales tienen características, ¿sí? ¿Y qué características tienen los principios procesales? La primera característica que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los principios procesales son bifrontales. ¿Qué quiere decir que son bifrontales? Que a todo principio procesal le corresponde un opuesto. Bifrontal es dos caras, ¿sí? La traducción criolla de la característica de bifrontalidad de los principios tiene que ver con que todo principio tiene un opuesto, ¿sí? No interpreten de que un principio es aplicable a un tipo de procedimiento y otro a otro, ¿sí? Algunos principios pueden ser aplicables a un trámite procesal de una misma materia, ¿sí? El Código Procesal Civil y Comercial, ustedes van a estudiar, si no me equivoco, con el doctor Verdi, que tenemos diferentes tipos de procesos, ¿sí? Tenemos procesos de conocimiento, dentro de los procesos de conocimiento, procesos ordinarios, sumarios y sumarísimos, y dentro de los procesos, el otro tipo de procesos son los procesos ejecutivos, ¿sí? Títulos ejecutivos, ejecuciones especiales y ejecución de sentencia. Pregunta de examen, ¿sí? Los diferentes tipos de procesos, pregunta de examen. Hagan un asterisco y se van a acordar de mí el día del oral, ¿sí? Después ustedes van a tener que entender de qué estamos hablando, pero es importante que ya sepan algunas preguntas. Un mismo proceso, ¿sí? Un proceso de conocimiento, de acuerdo al trámite que se le dé, que puede ser ordinario, sumario, sumarísimo, puede presentarnos la bifrontalidad. ¿Por qué? Porque los procesos de conocimiento son procesos en los que se aplica básicamente un principio que se llama escritural o de escritura, que lo vamos a ver más adelante, y ese principio de escritura tiene su contracara, y es la oralidad, ¿sí? Y a través de del proceso de justicia 2020, los juicios sumarios tienen lo que se llama audiencia preliminar, que es una audiencia oral, y audiencia de vista de causa, que también tiene que ver con el proceso oral, ¿sí? ¿Estamos claros? Siempre hablando, perdón chicos, siempre hablando del trámite de conocimiento, ¿sí? Voy a matar a mi perro. Bien, no es fácil dar clases en casa tampoco. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la bifrontalidad tiene que ver con eso, con que cada principio tiene su opuesto, ¿sí? La segunda característica de los principios tiene que ver con que son complementarios. ¿Cómo vamos con el horario, Rosé? ¿No sabemos? No me sale en qué momento se va a cortar. Sí me va a salir cuando faltan 10 minutos, así que te aviso si querés. Entonces tenemos tiempo para ver las características. Bien, siempre hablando de las características entonces. Complementario. ¿Qué quiere decir que son complementarios? Que un principio ayuda al otro. Un principio va a ayudar al juez a que utilice otro principio. Llevar adelante el proceso es una tarea del juez, ¿sí? ¿Cómo se lleva adelante el proceso? Es una elección del órgano jurisdiccional. Y esa elección va a depender de la aplicación de los principios. Y un principio le va a ayudar al otro, al juez, para que pueda terminar con el modo normal de terminación de un proceso, que es la sentencia. ¿Sí? ¿Estamos? La tercera característica de los principios es que son prácticos. No son de aplicación teórica,
son para poner en funcionamiento el proceso, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Además, que no son principios estáticos. Se van modificando constantemente, ¿sí? Que se vayan modificando quiere decir que se van ayornando a la realidad jurídica. Para eso tenemos diferentes elementos de esta característica de practicidad de los principios. Son mutables, van cambiando de acuerdo a la realidad jurídica. Son variables. Y no son absolutos. Es decir, no quiere decir que, por ejemplo, el proceso civil sea netamente escrito o netamente oral. ¿Sí? Puede tener más características de uno o de otro, pero la realidad es que en un proceso civil y comercial podemos tener actos orales y actos escritos. A ver, pregunta de examen. En un proceso civil y comercial de conocimiento ordinario, la celebración de la audiencia testimonial, que es una audiencia de prueba, ¿es un acto escrito o un acto oral? A ver, del conocimiento general que nosotros tenemos, ¿cómo les parece? A ver si alguno se anima a activar el audio. ¿Cómo les parece que declaran los testigos? Debemos haber visto alguna película, alguna serie, alguna novela. De forma oral. Los testigos declaran de forma oral. ¿Pero alguno presenció, fue parte de una audiencia testimonial en un proceso ordinario civil y comercial? No, bien. En la audiencia, que lamentablemente lo que tiene la facultad es que ustedes seguramente van a terminar, van a dar internacional privado, les van a tirar los huevos y no van a haber visto nunca una audiencia. Las audiencias de declaración de los testigos son orales en cuanto a la declaración del testigo, ¿sí? Pero los testigos declaran frente a un funcionario del juzgado, un empleado del juzgado. Puede ser el secretario, puede ser el prosecretario, puede ser un oficial quinto, ¿sí? Designado por el juez. ¿Para qué? Para que ese funcionario tome por escrito la declaración de los testigos. Con lo cual, la declaración testimonial en el proceso civil y comercial es un acto escrito. Si bien se desarrolla de manera oral, en el expediente se plasma de manera escrita, ¿sí? Ustedes están ante todo un proceso que cuando terminen la facultad vamos a tener en plena vigencia lo que se llama expediente digital. El famoso expediente papel, las anécdotas del empleado judicial que cosía los expedientes, eso ya no se va a dar más, ¿sí? Hay una tendencia a la despapelización del expediente judicial, con lo cual ustedes que son las generaciones de la tecnología van a ver los expedientes todos subidos al portal de la Suprema Corte de Justicia. Profe, ¿sí? una pregunta. Sí, dale, Mariano. A futuro, cuando se quiera pedir, por ejemplo, el préstamo, un expediente, ¿no? Para no vas a pedir más el préstamo del expediente. Ya va a estar cargado y lo voy a poder ver cuando quiera, digamos. Sí, a ver, hoy nos encontramos con problemas serios. ¿Qué es? Tenemos expedientes digitales. Los primeros que comenzaron con los expedientes digitales fueron los juzgados federales, ¿sí? Yo a los juzgados federales los llamo juzgados de élite, porque no todo el mundo litiga en el federal. Hay un cierto grupo de profesionales que lo hacen, las temáticas son juicios contra el Estado Nacional, entonces es bastante complejo, es como el contencioso administrativo, son juzgados de élite, son de avanzada. ¿Por qué? Porque tienen mucho menos cúmulo de juicios, tienen otro público, no solo de partes, sino de abogados, y ellos fueron los primeros que comenzaron con el expediente digital. Los primeros expedientes digitales fueron los expedientes de reparación histórica. Deben haber escuchado esto. Eran los reajustes jubilatorios dispuestos en el gobierno anterior, no tiene que ver con una cuestión política, procesal, dispuestos en el gobierno anterior para los jubilados de ANSES. Esos expedientes de reparación histórica que eran de vanguardia, incluimos minutos ilimitados. No sé cómo hiciste eso, Roselia. Vos sos maga. ¿No lo hiciste vos?
Yo no hice nada, no. El anfitrión ha incluido minutos ilimitados. Bueno. No sé cómo le hiciste. Miren que yo tengo clase de empleo público a las 6. Lo peor de todo es que no me salió nada en ningún lado, así que bueno, genial entonces. A mí me apareció un cartelito. No, a mí no me salió nada. Aprovechen. Volviendo, esos expedientes que eran de vanguardia, porque era todo electrónico, no había nada digital, tenían un gran problema, que era que los empleados no sabían dónde estaba el expediente, porque el expediente no estaba. Entonces tenían que ayornarse, vos decís, quiero ver el expediente. No, doctora, el expediente no existe. Y todos nos teníamos que acostumbrar a esto de que el expediente estaba cargado en la página de la Corte, en este caso de la Corte Suprema, no de la Suprema Corte, y el expediente no existía. Hoy nos encontramos con un grave problema, que es los tribunales provinciales, los órganos provinciales no están atendiendo al público. Y, por ejemplo, si ustedes quieren hacer una pericia, tenemos parte de expediente digitalizado y parte no. Los expedientes digitales comienzan a partir de este año. Digitales 100%. ¿Sí? Entonces, vos la figura del préstamo del 127 del Código Procesal Civil y Comercial va a quedar en algún momento en desuso. Por eso yo todas las cursadas les digo lo mismo. Es imperiosa la necesidad de una modificación del Código Procesal. ¿Sí? Se viene el Código de Consumo, todo muy lindo, pero necesitamos una reforma del Código Procesal. ¿Por qué? Porque artículos como el 48, que los van a ver ustedes en esta parte del cuatrimestre, hoy se hacen difíciles de justificar en un expediente despapelizado. El artículo 127, que es el préstamo en el Código Procesal Civil y Comercial, tampoco va a tener posibilidad de ejercicio, porque ¿qué vamos a pedir? Si el expediente va a estar en una nube, ¿sí? Va a estar en la página de la Corte. Pero también es cierto, chicos, que para que ustedes se den una idea, la página de la Corte hace 10 días que está funcionando mal. Entonces ustedes quieren ingresar y les muestra error, ¿sí? Entonces, los acompañamientos tecnológicos tienen que ver con una realidad que es, ustedes viven la gran mayoría en Mar del Plata o en alguna ciudad cercana. Si ustedes vivieran en La Rioja, no hay conectividad, ¿sí? ¿te interesó, Julián, lo del Código de Consumo? Hay 2 proyectos de un Código de Consumo. Les paso, no sé cómo estarán ustedes en la carrera, pero desde la unidad de graduados hay muy buenos cursos que son complementarios de esto. Yo sé que algunos han hecho el de Ejecutivo, han hecho el de Foja Cero. Ahora el 4 empieza un seminario de daños, que creo que ahora tiene una materia, que algunos pueden cursarla, de daños. Hay un seminario de daños que viene gente muy top, me refiero a muy buenos profesionales, es gratuito, son 4 clases, y va a estar el doctor Compani, que es el que hizo la fórmula, como la fórmula de la Coca-Cola, él hizo la fórmula de los daños, que es la que toman todos los juzgados y la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, ¿sí? Así que si ustedes quieren anotarse, no tiene costo, si no entienden nada, no importa, pero es importante que vayan a las clases de él porque les va a servir para, creo que es una materia optativa, estoy media perdida, pero les va a servir. No, está en el programa, ¿eh? En el plan 2018 ¿Nuevo? está. Es bimestral. Sí, está en el plan nuevo. O sea, bueno, el tema es que obligaciones se dividió en 2. Antes obligaciones era en el plan viejo con responsabilidad civil incluida. En el plan nuevo se saca responsabilidad civil y queda parte en daños como bimestral, y obligaciones pasa a ser todo el resto. Chicos, no se pierdan ese seminario entonces, porque no tiene evaluación nada, está buenísimo. Igual yo subo las clases, y si alguno no lo puede hacer, subo las clases al YouTube, porque soy una youtuber, de capacitaciones. La verdad que les recomiendo todas las capacitaciones de graduados porque muchos les sirven para la carrera. Y este curso de daños, la verdad que viene gente muy, muy importante, es gratuito además, cosa que no se da. Y alguien que está cursando, que no voy a mandarlo al frente, me dijo que le servía para la próxima materia, así que está bueno. Profe, ¿después puede pasar los datos? Sí. Por acá o por sí, chat. Sí, yo les cuento, yo no sé nada de tecnología, yo siempre digo que soy modelo, pero se me ocurrió poner en práctica Telegram, ¿sí? Que antes lo usaban los tramposos, los políticos, bueno. Nosotros lo pusimos en práctica para las capacitaciones. Y está muy bueno, ¿sí? Así que bájense la aplicación de Telegram y yo le paso a Roselia, que después ella no se los pasa, ya sé. Después se me quejan, no me lo pasó, qué sé yo. ¡Qué mala!
les voy a pasar el link de capacitaciones para que estén informados de todas las capacitaciones, que es desde la facultad, ¿sí? Desde la facultad y son totalmente gratuitas, y les paso este de daños, que queda una semana para inscribirse porque empieza la semana que viene. Es los miércoles a las 6 de la tarde. 2 horas, ¿sí? Igual si no, todas las clases están subidas. Y les cuento. ¡Ay, Dios mío, este perro! Esperen que le voy a pedir a mi hija que me ayude. Les cuento además que el doctor Basso tiene un hijo que se llama Luciano Basso, que es genio como él, que está a cargo del foro de civil y oralidad, y está organizando también un seminario de 4 clases muy prácticas que me parece que les va a venir genial para esta segunda parte. Si yo ni bien tenga información, les aviso de ese tema. ¿Tá? Pero igual yo ahora cuando termine la clase le paso todo a Ro para que se los pase a ustedes. ¿Sí? Si alguno no se lleva bien con el centro y esas cosas que suelen pasar, me manda un mail. Yo sé todo, Rosalia. Me manda un mail y yo se los paso por mail, porque si no parece que uno solo le pasa las cosas a la franja y se me ofenden los de las otras. Se me fue, Rosalia, no quiero escuchar. Se me ofenden los de las otras agrupaciones, ¿sí? No importa el corazoncito que uno tenga. La información es para todos. ¿Estamos? Bueno, sigamos con principios, que nos estamos yendo. Hija, se te cargo el perro. Está hasta acá las características, ¿sí? Última característica de los principios es que son procesales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que estos principios que nosotros vamos a estudiar tienen, hoy mato al perro y a la hija, tienen una característica específica que tienen que ver con llevar adelante el proceso, ¿sí? No sé si van a aprender, pero que nos vamos a divertir, nos vamos a divertir. ¿Estamos? Entonces, bifrontales, ¿sí? Procesales, que tienen que ver con llevar adelante el proceso. Complementarios, con las características de complementarios. Y prácticos, ¿sí? No son teóricos, son para poner en funcionamiento el ordenamiento, ¿sí? ¿Y para qué nos sirven los principios procesales? Es lo que nosotros tenemos que estudiar. ¿Para qué sirven los principios procesales? Primero y fundamental, forman la base del proceso, ¿sí? La estructura de cómo llevar adelante el proceso va a ser la aplicación de cada uno de los principios que nosotros aprendamos. Después nos van a facilitar estudiar los diferentes tipos de procesos. Nosotros vamos a poder diferenciar un proceso civil de un proceso laboral de acuerdo a los principios que se apliquen. Y por último, nos van a servir como valoración jurídica, ¿sí? ¿Qué quiere decir la valoración jurídica? Vamos a poder analizar las conductas vigentes dentro de un determinado grupo social. Esto que yo les decía, que tiene que ver, a veces uno pierde de vista la realidad, ¿sí? No sé actualmente si tienen alguna estadística. En la época que yo estudiaba, yo empecé la facultad en el 94, en el 94, cuando yo empecé a estudiar en la facultad, tenía muchos compañeros foráneos. Supongo que se les debe llamar igual, ¿sí? Tenía muchos compañeros, por ejemplo, de Bahía Blanca, de Cobo también, de acá nomás, pero tenía compañeros de Comodoro Rivadavia. No sé por qué habían venido a estudiar acá. Ahora tienen universidad allá, tienen facultad de Derecho allá, pero bueno, en ese momento tenía muchos compañeros de Comodoro Rivadavia. Y no es la misma realidad la de Comodoro Rivadavia, ni hablar del Código Procesal, que la de Mar del Plata, ¿sí? Nosotros vivimos en una realidad jurídica totalmente distinta. Esto que yo les digo de que si ustedes van a litigar, por ejemplo, a La Rioja, uno no sabe las vueltas de la vida, lo que les puede pasar y a dónde se tiene que ir a ejercer la profesión, se llevan bajo el brazo el título de abogado, pueden ejercer perfectamente, pero ¿qué limitación se van a encontrar? Con una realidad distinta, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la conectividad, de acuerdo a la ciudad donde estén, dentro de la provincia de La Rioja van a tener conectividad o no, aunque ustedes no lo crean, les doy La Rioja como ejemplo. En muchas provincias de nuestro país pasa eso, ¿sí? Si ustedes se van al Tejado, tampoco tienen buena señal. Y parece una pavada, pero cuando estamos hablando del expediente electrónico, un expediente en donde yo no voy a tener que ir a tribunales para nada, sino que mando un escrito, en un país donde todavía el funcionamiento de Internet no es 100%, ¿sí? Con todo este tema de la pandemia les debe pasar, no tienen buena señal. Si bien no les cortan el servicio a los que no pagan, les disminuyen los megas y todas estas cosas,
hace que estemos trabajando sobre una base que no es la real. No es lo mismo trabajar un principio procesal en Catamarca que un principio procesal en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? De hecho, no es lo mismo Cava que Mar del Plata. Yo sí les tengo que hablar de la realidad. El tema de lo electrónico y de la falta de presencia en tribunales del abogado aceleró muchísimo los tiempos procesales, ¿sí? Ahora, si ustedes van a litigar en Cava con toda una realidad distinta, con un ASPO mucho más fuerte, un aislamiento social preventivo obligatorio mucho más fuerte, ustedes presentan un exhorto hoy y se lo van a proveer dentro de 2 meses, ¿sí? Cosa que nos pasaba cuando teníamos la presencialidad en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Nosotros, ¿se acuerdan? Tenemos 16 juzgados civiles y comerciales, ¿sí? 4 tribunales de trabajo, sin perjuicio de que estén planificados 6. 6 juzgados de familia. Todos tienen criterios distintos. Todos se manejan por el mismo código o ley de procedimiento. Todos se manejan por la misma ley de fondo. Pero todos tienen criterios distintos, ¿sí? Siempre cuando ejercemos decimos cada maestrito con su librito. No es lo mismo litigar en el juzgado de familia número 1, que entre nos es una maravilla, que en el juzgado de familia número 2, o en el 3, o en el 4, con un juez nuevo, ¿sí? Único juez hombre que tenemos en el juzgado de familia, que en el juzgado 6. ¿Sí? Imagínense 16 juzgados civiles, imagínense 4 tribunales de trabajo, todos con criterio distinto. ¿Sí? Entonces es bastante difícil, hoy no tenemos en funcionamiento la oficina de mandamientos y notificaciones. Si ustedes me dirán, ¿a mí qué me importa en esta materia? Bueno, una de las unidades que ustedes van a ver es de notificaciones. Y hoy no tenemos en funcionamiento pleno la oficina de mandamientos y notificaciones. El servicio de justicia no es considerado en esta pandemia esencial, ¿sí? Entonces los principios procesales se ayornan a esta realidad, ¿sí? ¿Hasta acá todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? Profe, sí. Yo de principios procesales, más que nada del origen, o sea, ¿siempre tienen origen en los códigos de procedimiento o pueden surgir de algún fallo? No. Los Siempre... principios procesales son directrices que hacen a llevar adelante el proceso, ¿sí? No, pero siempre tienen origen en los códigos de procedimiento. En la norma, sí. Perfecto. A ver, igual, nosotros hacemos una interpretación de los principios, pero ninguna jurisprudencia puede apartarse de los principios procesales. Porque de hecho, el apartarse de los principios procesales nos va a dar fundamento, por ejemplo, a la interposición de un recurso. ¿Sí? A ver, si nos remontamos a dónde surge, vamos a estudiar algo que yo detesto, que a ustedes me parece que les va a implicar lo mismo, que es la naturaleza jurídica del procedimiento, la naturaleza jurídica de los principios, los fundamentos del Código Romano. Al doctor Verdi le encantan, les aclaro, porque los principios tienen mucho de eso. El doctor Verdi, la naturaleza jurídica le gusta mucho, con lo cual, como no sabemos con quién vamos a rendir, estamos en un grave problema. Igual, yo insisto, es buenísimo el doctor Verdi, tomando, no es malo. No le tengan miedo porque no es malo. Pero bueno, nos encontramos con ese pequeño problemita que es de dónde surgen los principios procesales, ¿sí? Y vienen desde el derecho romano los principios procesales. Pero no tienen una norma específica, sino que están a lo largo de todo el Código de Procedimiento, de toda la normativa. No son creados por la jurisprudencia, ya están preestablecidos, ¿sí? Por eso no tenemos que confundirnos con las fuentes procesales. Los principios son directivas. Cuando yo digo directiva, estoy hablando de algo del que el juez no puede apartarse, ¿sí? Sin perjuicio de que pueda ayornarlo. ¿Por qué? Porque son mutables. Una de las características se van adecuando. ¿Adecuando a qué? A la circunstancia real. Es que claro, por ese lado iba mi pregunta. Me surgió cuando explicaste lo de mutables y si bien no es que constantemente se está reformando. A ver, claro. Que el principio se ayorne no quiere decir que el principio se modifique por jurisprudencia. El juez no puede modificar el principio. Lo que modifica el principio es la realidad, ¿sí? No va a haber una resolución judicial que modifique el principio de congruencia. No va a decir que el principio de congruencia, ahora lo vamos a estudiar, es otra cosa diferente a la que el principio es, ¿sí?
Lo que sí puede ocurrir es que en un proceso netamente escritural, como era originalmente el proceso civil y comercial, se allorne la realidad y se le aplique el principio de oralidad. ¿Sí? A eso me refiero con la mutabilidad de la aplicación de los principios. El de escritura es escrito, el oral es verbal. ¿Sí? No se va a modificar en cuanto a eso. Sí se va a adecuar, a mutar el procedimiento de acuerdo a la realidad. ¿Sí? Y a la necesidad. ¿Sí? La necesidad de hacer más rápido el proceso hace que nosotros optimicemos los recursos. Y la optimización de los recursos tiene que ver quizás con modificar la aplicación de un principio. Aplico uno en vez de otro. No con modificar el contenido del principio. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, gracias. No, por favor. Vamos a empezar a estudiar los principios propiamente dichos. Ya tenemos las características. Vamos a empezar a estudiar los principios. Y vamos a comenzar con el principio Vedette en el procedimiento civil y comercial. ¿Cuál es el principio Vedette? El principio dispositivo. Es uno de los más importantes dentro de nuestro procedimiento civil y comercial. ¿Sí? No pueden llegar al parcial sin saber este principio. Y este principio consiste básicamente en afirmar que las partes son las encargadas de realizar la actividad tendiente a llevar adelante el proceso. ¿Sí? Hay una responsabilidad directa de las partes en llevar adelante el proceso. La facultad del juez está condicionada o limitada en aceptar o rechazar lo que las partes proponen, conocer lo que ellas aportan y finalmente decidir. A ver, todo esto lo tienen en el material. A mí me interesa que entiendan. El principio dispositivo lo que nos dice es, las partes son las encargadas de llevar adelante el proceso. Y ese principio dispositivo tiene algunas consecuencias. Lo que yo no haga como parte no va a poder ser suplido por nadie. Es decir, el juez no va a venir en mi rescate. El resultado del proceso va a ser lo que las partes hagan. Por eso, no sé si se acuerdan, cuando empezamos a cursar la materia, y yo lo repito exactamente en todas las cursadas, siempre les digo, los juicios no los ganan o los pierde quien tenga la razón, sino que los gana o los pierde quien mejor ejerce el proceso. ¿Sí? Uno puede tener el 100% de la razón y perder el juicio. ¿Sí? Y no siempre tiene que ver con el bueno o el mal abogado, sino con cómo le fue a ese abogado en el proceso. Yo puedo conocer la ley de fondo a la perfección, pero si no conozco los plazos que tienen que ver con la ley de forma, estoy perdido. ¿Sí? Y el principio dispositivo está directamente relacionado con otra unidad. ¿Con qué unidad? Con la unidad de modos anormales de terminación del proceso. Es una unidad que van a ver conmigo. El modo normal es la sentencia. ¿Cómo vamos a llegar a la sentencia? Va a ser cómo las partes ejercieron el principio dispositivo en el proceso. Siempre hablando de un proceso civil y comercial. Ahora bien, si las partes, la actora, que es quien inicia el proceso, que se supone que tenía todo el derecho para iniciarlo y que estaba convencida de que iba a ganar el juicio, no instó el principio dispositivo, ¿sí? Va a perder el juicio. Pero además va a poder tener como consecuencia una sanción que se llama caducidad de instancia. ¿Sí? La caducidad de instancia es una consecuencia directa de que las partes no instaron el proceso, que parte la actora, y está directamente relacionada con el principio dispositivo. Es decir, si una pregunta de parcial es, ¿a usted qué principio le parece que no está cumplido o que las partes omitieron o no tuvieron en cuenta para llegar a la caducidad de instancia a la actora? La demandada, pedirla, o el juez de oficio, de acuerdo al tipo de proceso, dieron lugar a la caducidad de instancia. Y ustedes tienen que contestar, las partes no instaron el proceso, la actora no instó el proceso.
¿Quién tenía en su cabeza la responsabilidad de instarla? La parte actora. ¿Y como consecuencia de qué principio? Del principio dispositivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el principio que marca que la actividad procesal está en manos de las partes. ¿Sí? Si ustedes pueden contestar eso, quiere decir que entendieron el principio dispositivo. ¿Y cuáles son las características de este principio dispositivo? Tiene muchas características y muy importantes. La primera, que está relacionada con lo que vimos hace un ratito, tiene que ver con la iniciativa y el impulso procesal. ¿Qué quiere decir esto? Que si la parte actora no inicia la causa, no va a pasar por la puerta del juez y decir, pobre, a esta señora no le están pagando el alquiler. Iniciemos un juicio ejecutivo de cobro de alquileres. ¿Sí? No va a pasar el juez de familia por la casa de alguien y va a decir, ¿cómo están discutiendo estos señores? Vamos a iniciarles el divorcio. Son las partes las que tienen la iniciativa procesal. Es decir, si alguien no va y peticiona al juez, el juez no va a intervenir en el proceso. ¿Sí? Fíjense que estamos hablando del proceso civil y comercial. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar otro proceso donde vamos a ubicar el principio bifrontal del dispositivo. ¿Sí? Impulso procesal. Si las partes no instan el procedimiento, nadie lo va a instar. Quien tiene que iniciar y pedir es la parte. De acuerdo a cada punto en el que se paren, va a pedir la parte actora o va a pedir la parte demandada. ¿Sí? Hay una figura que ustedes estudiaron en la primera parte de la cursada que tiene que ver con el mediador. ¿Sí? Esta figura que a los abogados que no somos mediadores nos caen bastante mal. ¿Sí? El mediador es un abogado que interviene en la etapa previa, no en todas las materias, ustedes lo deben saber, y este mediador intenta llegar a una solución del conflicto. ¿Con quién estás hablando, Roselia, por teléfono? Te estoy viendo, apagame la cámara, me pones nerviosa. Después haceme acordar y te cuento. Bueno, si me vas a contar qué pasó en la práctica 2, quiero saber. Después te voy a preguntar. También. Chusmeri. Sí. Porque me mandan mensajes, ¿qué pasó en la práctica 2? ¿Qué sé yo? Si yo doy elementos. ¿Cómo sabría? Bueno, volviendo. Dejamos el chusmeri. Ahora se quedaron todos intrigados, ¿eh? A ver, el mediador, que no logró resolver nada y que tuvimos que ir a juicio, quiere cobrar. Y el mediador cobra cuando se termina el juicio, pero no tiene intervención en el proceso. Entonces, muchos mediadores que son gente mala, yo no los quiero. No me importa que lo graben, no los quiero. Han intentado, en el Departamento Judicial de Mar del Plata, solicitar se decrete la caducidad de instancia. Y, acertadamente, gracias a Dios, muchos jueces le han dicho que como no son parte, no tienen capacidad jurídica procesal para pedir la capacidad de instancia. Sí pueden solicitar, se intime a las partes a instar el proceso, porque ellos no pueden hacer nada con el proceso. No pueden pedir ni una cédula, ni apertura a prueba, no pueden pedir nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería la caducidad de instancia? ¿Cómo? ¿Qué sería caducidad de instancia? Si yo en un determinado momento del proceso, no, como quien dice, no desarrollo la actividad, por ejemplo, tengo un plazo para presentar una prueba y no la presento, se me agota eso. Te voy a dar un concepto resumido porque lo vamos a ver cuando veamos los modos anormales de terminación del proceso. La caducidad de instancia es un modo normal de finalización del proceso, termina en juicio, ¿sí? Que funciona como sanción a petición de parte o de oficio por la inactividad de la actora. ¿Sí? Si bien la iniciativa está en manos de la actora, pero el impulso está en manos de ambas partes, la falta de impulso procesal es una sanción que se le aplica a la actora por no realizar actos procesales válidos tendientes a llegar hasta la sentencia. ¿Sí? En el proceso de justicia 2020 incluso se lo autoriza al juez que la caducidad de instancia sea dictada de oficio. ¿Sí? Expresamente dice, mire, si usted advierte que las partes no mueven el proceso, caducidad de instancia. Si el proceso está paralizado por la inactividad de las partes, fíjense lo importante que es el principio dispositivo. Si las partes no realizan... Pero paralizan igual, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, a mí me paralizan el proceso. Me aparece que proceso paralizado. Esos son jueces buenos.
Ah, ok. Pero eso vendría después la caducidad de que me lo paralicen. No es una instancia previa a la paralización del proceso. La paralización del proceso es una actividad de ordenamiento del órgano, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque saco un expediente, cuando estaba el expediente de formato papel, me estorba porque nadie lo mueve y está ahí ocupando espacio, lo saco de ahí y lo pongo en una caja. O lo llevo al archivo. ¿Sí? El archivo, la paralización del proceso tenía que ver, mire, usted no lo está moviendo, yo no digo nada, pero lo aparto para que me deje lugar. ¿Sí? No es una etapa previa a la caducidad. Para la caducidad nosotros vamos a ver que el código procesal determina que si yo no realizo actos procesales útiles, ¿sí? Como actora, durante determinado tiempo, que van de los 6 a los 3 meses, de acuerdo, va a ser distinto en nación y en provincia, me van a poder decretar la caducidad de instancia con un procedimiento que en provincia es totalmente distinto a nación y que en la provincia de Buenos Aires es distinto a las de otras provincias, ¿sí? Pero la caducidad de instancia es una sanción procesal, una sanción que se le aplica a la actora por no haber respetado el principio dispositivo. Eso es fundamental que lo entiendan. No a la demandada, a la actora. ¿Por qué? Porque es un modo normal de terminación del proceso. Finaliza el proceso con costas a la actora. ¿Sí? Y si bien puedo usar la prueba que produje, y si bien puedo iniciar el proceso nuevamente si no se me prescribió, es una sanción procesal grave, que nos puede pasar a cualquiera. ¿Sí? Del mejor al peor. Tengan en cuenta eso. Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Cristina, ¿cómo no? Porque no tiene que ver también con el principio de preclusión, porque las partes tienen un tiempo, el principio dispositivo, porque las partes también tienen un tiempo para contestar o para activar el proceso. Pero son diferentes, no están, a ver. No están relacionados, eso es lo que quería saber. A ver, Cristina, todos los principios son complementarios. Bien. Pero el principio dispositivo es individual y el principio de preclusión es individual. El principio de preclusión procesal dice, lo que ya pasó, pasó, caseramente. ¿Sí? Perfecto. El principio de preclusión también tiene que ver con el de adquisición procesal. Lo que ya está dentro del expediente no está fuera. ¿Ah? Miren, durante mucho tiempo yo pensé, se los confieso, que una frase, que es todo lo que no está en el expediente, no está en el mundo, la había dicho la doctora Zampini, ¿sí? Que es una jueza de cámara, que ustedes la van a tener seguramente en civil y comercial. No lo dijo ella, lo dijo Couture, un grande Couture, ¿sí? Que seguramente ustedes no lo leen porque es más profundo y complejo. Si ustedes estuvieran cursando con el doctor Tamone, el doctor Tamone les pide la definición de derecho procesal de Couture. ¿Sí? Si dan libre y está el doctor Tamone en la mesa, sépanse la definición de derecho procesal de Couture, porque a él le encanta, porque es un gran autor. ¿Sí? Y él dijo, todo lo que no está en el expediente no está en el mundo. Pero todo lo que el expediente adquiera, más allá de quién lo haya ofrecido o incorporado, forma parte del expediente, no es de la parte. ¿Sí? Si yo incorporé una prueba que la ofrecí yo y no me sirve, no la puedo sacar. Ya deja de ser mía. Pasa a ser parte de la parte, ¿sí? Eso se llama principio de adquisición procesal. Pero estamos yendo más rápido, todavía no terminamos con el principio de dispositivo, ¿sí? Todos los principios están relacionados, ¿sí? Porque dijimos que eran una de las características. Son complementarios, todos se van complementando. Pero el dispositivo tiene que ver con la actividad de las partes. Por supuesto que actividad que la parte no cumpla es una actividad que la parte pierde derecho a cumplir. En más o en menos tiempo. Y la preclusión tiene que ver con el tiempo perdido, es tiempo que no se recupera. ¿Sí? E incluso, durante mucho tiempo, las partes creían que si consensuaban la prolongación de los plazos, sobre todo en el tema de la contestación de la demanda, podían modificar los plazos procesales. Y algunas veces en algunos órganos se les permitía. ¿Sí? Ya no más se ha determinado que los plazos procesales son claramente perentorios, como lo dice el código, y que no son disponibles para las partes. Las partes no pueden disponer de los plazos procesales, no pueden prolongarlos. Los 5 son 5, los 10 son 10, los 15 son 15. ¿Sí?
solo se amplían si la norma lo dispone, como por ejemplo por la distancia en algunas actividades procesales. ¿Sí? Por eso le digo que la ley se ayorna. Hay algunas resoluciones judiciales en época de pandemia que dispusieron que si el abogado no podía tener contacto con su cliente porque estaba prohibida la circulación, por ejemplo en fase 1, si bien no estaban suspendidos los plazos procesales o se reactivaron a partir del 6 de junio, no había posibilidad de contacto y extendieron los plazos. A mí me parece una locura, pero no importa. En algunas resoluciones en el Departamento Judicial de Mar del Plata, sobre todo en los tribunales de trabajo, se consideró esa ampliación de plazo para las presentaciones, pero no creo que hayan llegado a la Cámara para resolver. Tienen que ver con el consentimiento de la contraria, ¿sí? Pero hay una resolución judicial. No es que las partes se pusieron de acuerdo. Los jueces resolvieron prolongar los plazos procesales, ¿sí? La contraria podría haber planteado tranquilamente la preclusión y es perfectamente admitible, pero es un principio que vamos a ver más adelante. Sigamos con el dispositivo. Hasta acá el dispositivo está claro. La única característica que vimos del principio dispositivo es la iniciativa y el impulso procesal en cabeza de las partes. Principio dispositivo que se aplica netamente al proceso civil y comercial, porque vamos a ver que, por ejemplo, el proceso penal tiene otras características. Segunda característica, disponibilidad del derecho material. Profesora, disculpe una pregunta. Sí. ¿Puede ser que en Nación los jueces tengan el deber de impulsar el proceso? No, a ver, la caducidad de instancia está tranquilamente relacionada con el proceso civil y comercial. ¿Sí? Lo que es distinto es el procedimiento de caducidad de instancia, perdón, con el principio dispositivo. ¿Sí? Lo que suele confundirse es en la parte de podrá a deberá. ¿Sí? La realidad es que yo litigo en el proceso federal y no impulsan mucho. La verdad es que espero que no me escuchen ningún amigo que trabaja en la justicia federal. La prolongación de los procesos en la justicia federal es triple o cuádruple de lo que puede durar un proceso en civil y comercial. Primero porque los plazos son más amplios, porque cuando el Estado interviene todo se prolonga, y además porque la justicia federal, al menos en Mar del Plata, es una justicia que en cuanto a tiempos está muy demorada, tremendamente demorada. Y con procesos que les diría yo que son hasta más complejos y graves en cuanto a la demora de la justicia que los procesos civiles y comerciales en la provincia. ¿Sí? Hoy, para que ustedes se den una idea, un proceso de reajuste jubilatorio, que es un proceso que estamos hablando de una persona al que le apremia la edad, por una razón lógica, no demora menos de 5 años. Un amparo, una medida de amparo que no tiene medida cautelar, porque se convertiría en una medida autosatisfactiva y no son muy proclives los jueces federales a la resolución de amparo. Una sentencia de amparo puede demorar 2 años, estamos hablando de un juicio sumarísimo. ¿Sí? Entonces, esta obligación de los jueces de impulsar el procedimiento, la verdad que es bastante poco puesta en práctica, ¿sí? Si tuvieran esa obligación. Bien. Vamos a la segunda característica, siempre hablando del proceso civil y comercial, que es la disponibilidad del derecho material. ¿Y a qué hace referencia esto? A que el actor, las partes, pueden disponer del derecho material sin necesidad de llegar hasta la sentencia. Es decir, el actor puede decir, desisto del proceso, o de mutuo acuerdo pueden poner fin al proceso aún sin la resolución del juez. ¿Sí? El demandado puede allanarse, es decir, me iniciaron un juicio y considero que está bien iniciado, terminemos con esto acá, y eso es la disponibilidad del derecho material. No proseguir con la actuación judicial y resolverlo, por supuesto con la intervención del juez, pero a pedido o intervención de la parte. ¿Sí? Tercera característica es, las partes son las que delimitan el tema a decidir. ¿Sí? ¿Dónde se delimita ese tema a decidir por el juez? En los escritos de demanda, contestación de demanda o reconvención. La demanda es el acto de inicio procesal. La contestación de demanda es la defensa que
ejerce procesalmente aquel que es citado a la causa, y la reconvención es la famosa contrademanda, cuando aquel al que citamos a que cumpla con una obligación nos dice, momento, también tienen que cumplir con una obligación conmigo. Y ese tema disidendum, que está marcado por el principio dispositivo, es lo que hace que el juez no pueda fallar más allá de lo pedido por las partes. ¿Sí? El famoso fallo extra petito no está permitido de acuerdo al principio dispositivo. ¿Sí? Cristian, ¿qué de último? ¿Qué parte, Cristian, decime querés que te repita? La determinación del tema disidendum, ¿sí?, está dispuesta por el principio dispositivo. Es una de sus características. ¿Qué quiere decir eso? Que las partes son, ¿sí?, es esto que te estoy explicando, las partes, tema disidendum, determinación del tema decidir en el proceso. Son las partes las que le van a decir al juez básicamente de qué va a tratar el proceso. ¿Y en qué postulados o en qué escritos van a resolver eso? En el escrito de demanda, de contestación o de reconvención. Vamos a ver la última característica que tiene el principio dispositivo y tiene que ver con que son las partes las que aportan los hechos y las pruebas del proceso. El juez, en principio, sin perjuicio de que puede, de acuerdo al artículo 36, impulsar el proceso de oficio, la carga del impulso está en las partes, ¿sí? Entonces son las partes las que van a tener que indicar cuáles son los hechos en los que versa su demanda y en qué pruebas va a valerse para justificar esos hechos. Sin perjuicio de que el juez pueda complementar, ¿de acuerdo? Siempre al artículo 36, que es el que le da las facultades, que pueda complementar o integrar esa actividad. Pero el juez no va a poder pedir una medida probatoria que se olvidó la parte, ¿sí? Simplemente va a poder complementar alguna medida probatoria ofrecida por las partes. ¿Estamos? Esas son las características que tienen que ver con el principio dispositivo. Primero de los principios fundamentales del proceso civil y comercial, ¿sí? La clase que viene vamos a continuar con los principios y vamos a ver su bifrontal, que es el principio inquisitivo, que es un principio directamente relacionado con el proceso penal, porque ya no van a ser las partes las que tienen en su mano el proceso, sino que va a ser el órgano, ¿sí? Por eso vamos a ver que es bifrontal, opuesto al principio dispositivo. ¿Está? ¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta? ¿No? Bueno, ahora le mando a Ro todo lo que tiene que ver con la actividad de la unidad de graduados para que puedan estar ustedes informados. Se tienen que bajar Telegram, es una aplicación gratuita. Se la bajan al teléfono, si no tienen espacio en el teléfono se la pueden bajar a la computadora. Y nos vemos el viernes con los que tengan la revisión de su parcial o el lunes en la próxima clase. ¿Sí? Chicos, nos vemos. Gracias. Disculpen las demoras de hoy. Esperemos ser puntuales el lunes próximo. Adiós. Chao, hasta luego, profe. Gracias. Chao, profe. Gracias.